te llamamos porque queríamos hablar de Aramburu y el libro. Y te seré franco, María. Soñé con vos porque ayer me pegó una empachada. ¿En serio? No, me leí el libro completo porque de verdad. ¿En serio? Sí, porque me presionaron, María. Me presionaron entre tu agente y mi productor. No me hagas quedar mal. Yo la verdad le decía, pero yo leí Born, sé cómo escribe No, Mar. no alcanza, tenés que leer Aramburu. Tenés que leer Aramburu y tenés que leerlo completo. Y te juro que. Mañana María te va a hacer preguntas para ver si lo leíste de punta a punta. O sea que ¿no? soñé con vos caminando por Timote, soñé No, con vos por ¿en Córdoba, serio? te juro por No. Dios. Soñé, decía, Por Córdoba. Ah, hiciste todo mi periplo. ¿Fuiste a Barcelona conmigo también? Estuve en el pueblo ese de donde te entrevistaste con... Sitges. En Sitges. Todo el viaje hiciste conmigo. A La Calera, en Córdoba, a reconstruir lo que fue la toma de La Calera. Fuimos a Timote, todo. nos mandaron a Aramburu y viajamos a Barcelona. Hiciste el viaje con... Sí, y además, ¿sabés qué hice? Porque a vos te debe pasar también, que es empezar a googlear. Te debe pasar con los textos de otros, que empezás a googlear las cosas que no te terminan de quedar claro. Y a mí una cosa que me fascinó fue ahora no me quiero equivocar del nombre, pero es el nombre del barco que los llevó de vuelta a los los pasajeros del ANA a los C. becarios cubanos, a los becarios Sí. argentinos en Cuba, el ANA C, y me fascinó la historia de Laura Alcoba, la periodista esta hija de argentinos, la escritora, que sí, escribió una novela en francés. Y vos decís, che, ¿cómo María O'Donnell llegó a esa novela en francés? Bueno, hay un montón de preguntas que quiero hacerte. Esa mina es bárbara. Laura Alcoba es una escritora sensacional. Hija de Daniel Alcoba, que es uno de los que hizo los argentinos el entrenamiento más largo en Cuba. Y que, bueno, en el libro relata un momento del encuentro, cuando llegan lo que era todavía un germen de montoneros, pues no eran montoneros todavía, pero entrenaron en Cuba el grupo de Fernando Valmedina, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que es más novedosa del libro totalmente. un poco es ese entrenamiento en Cuba, tiene bastante detalle. Un entrenamiento que, digamos, con absoluta absoluta claridad, casi termina en una tragedia, según el relato, en el medio de la selva cubana. Propio de argentinos, ¿no? Propio de argentinos. Total. De argentinos y del fenómeno tan singular que es el peronismo. Vos decías algo en la introducción que es muy particular de la Argentina. Digamos que las guerrillas latinoamericanas fueron guerrillas, digamos, más de izquierda, que se relacionaban, qué sé yo, algunas podían ser más prorrusas, otras más pro-China, más cubanas, más guevaristas, digo, que tenían referencias. Pero en cambio en la Argentina la gran particularidad es que nuestra principal guerrilla fue de origen peronista, católica. Tiene que ver justamente porque eran los montoneros y porque eligen como manera de presentarse en sociedad el asesinato de Aramburu. Entonces había un poco los cubanos reúnen a los argentinos y estaban los guevaristas que querían sumarse al ejército del Che en Bolivia, y estaban estos que de noche rezaban, que se suponía que la iglesia y la revolución no se llevaban tan bien, aunque era un momento también en que la iglesia había un sector de la iglesia que se estaba acercando a los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Entonces hay muchas particularidades en la Argentina en eso, y en eso Firmenich me dijo algo en Barcelona que para mí es bastante interesante. Rompimos el molde. Claro, nosotros no encajábamos, rompimos el molde. Era una cosa... Claro que la clase obrera argentina ya tenía su identidad peronista, entonces era otro terreno sobre el cual se movían, ¿no? El libro tiene, de verdad a mí me gustó mucho, te soy franco, me gustó mucho, me pareció, había leído con mucho entusiasmo Born, porque creo que ahí hay como pero ahí hay un trabajo casi de relatos interior sobre lo que fue el secuestro más millonario de la historia, y creo que ahí había casi, era más unifuente, por utilizar un neologismo. Sí. Acá es coral, y acá hay muchas voces, y eso es lo interesante. Sí, fue más difícil de escribir. Es un libro que en términos de la estructura de la narración me demandé mucho más. Es un libro, como estructura de narración, es un libro más complicado, digamos, fue más complicado hacerlo simple. Mi objetivo era, porque el hecho es conocido, digamos, o para mucha gente es un hecho conocido, entonces tenía el desafío de contar de manera novedosa y atractiva un hecho mayormente conocido. Y hay una cosa de saltos temporales también, ¿no? Que tiene que ver con proyectar esos personajes centrales al presente. Y todo eso
y quería mucho recrear la época, digamos, ahí me parece un esfuerzo grande por pintar una época a través del detalle, como una herramienta a la crónica periodística. Entonces, de verdad que trabajé mucho en la estructura de este libro. Sí, hay mucha textura, y yo digo, ahí aparece la María escritora, porque, no, de verdad, yo sé que todos reniegan de, no, soy periodista, no soy escritora, pero, digamos, hay mucho detalle de diálogos, te metes mucho en las situaciones, en los diálogos de cierta, porque en algún momento vos decís, algo del juego de María ficción hay. Ficción no en el sentido De inventar hechos, digamos. No inventás hechos. No, claro, no me tomo ninguna licencia de ningún tipo con la realidad, ninguna. Lo que sí está bien, digamos, hay algo de periodismo narrativo que es una forma que toma elementos de cómo se cuenta la ficción, ¿no? En términos de cómo se narra, de estructuras y demás. Yo no me tomo ninguna licencia, pero sí, digamos, lo que busco es, porque uno por ahí está acostumbrado a leer libros de historia que son narrados como en forma más secuencial y previsible en cierta forma, de cuál es la forma en que se usa para contarlo. Y acá hay reportajes, hay investigación, hay textos académicos que fueron leídos también, pero básicamente es un texto periodístico como está escrito, ¿no? Sí, es un texto periodístico, pero de todas maneras no deja de ser un libro en el sentido de que conjuga un montón de elementos que cuentan una historia. Claro, claro. Y acá van las preguntas más que no tienen respuestas. La primera es que, ¿por qué? ¿Por qué te sumergiste en un hecho que para todos era un hecho prácticamente esclarecido? Para casi todos, por lo menos para la historia oficial, todos sabíamos quién había matado a Aramburu, sabíamos más o menos la misa y la ceremonia del juicio, pero vos terminás en el final, no voy a spoilear, pero terminás abriendo hipótesis. Tengo dudas, porque, a ver, lo que también entendí yendo ahí es que Firmenich se convierte en el único testigo vivo que conozcamos de lo que fueron esos 3 días de juicio en la Selma. Yo entrevisté mucho a Ignacio Vélez Carreras, que participa del secuestro, ¿no? de Novati Mote, pero también me di cuenta que evidentemente Firmenich armó un relato a su medida, y uno va a revisar hoy, cosa que también hizo Ricardo Grassi, que era el director de la causa peronista, que es donde publica en el 74 Firmenich, una versión de la que no se ha movido nada desde entonces, donde él cuenta, bueno, y él lo pone a Fernando Medina como siendo el único ejecutor de Aramburu en el sótano de la Selma, y en verdad uno se pone a pensarlo hoy con cierta distancia, y no sabemos, es lo que suponemos que Abal Medina le contó a Firmenich, porque es lo que después cuenta Firmenich una vez que Abal Medina ya estaba muerto. Porque además no quedan testigos. No quedan testigos y no quedan documentos. Los documentos que había se quemaron, o sea, había cintas que Firmenich me cuenta a mí cómo las quemó, había una cámara de fotos que casualmente se rompe y no anda, y había unas notas de Aramburu que hay controversia acerca de cómo se pierden esas notas de Aramburu, pero digamos, Firmenich se encargó de ser el único relator de ese momento, que es clave porque es lo que le da además la legitimidad a él como jefe montonero, digamos, y eso fue un hecho que generó una enorme conmoción, pero que también le dio mucha popularidad a Montonero, ¿no? Los convirtió de la noche a la mañana en protagonistas y en interlocutores de Perón, nada menos, ¿no? Bueno, la figura de Firmenich es una figura que vos, a ver, a lo mejor no quiero hacer valoraciones, pero vos haces un enorme esfuerzo por tomarlo objetivamente desde el comienzo, por lo menos en la descripción del libro, el encuentro en Sitges, el encuentro en la charla con la mujer, el encuentro con él o los encuentros, pero digo, hay un punto en el libro que es tu intercambio epistolar, que además no sé por qué lo pusiste ahí. ¿Por qué lo pusiste ahí? ¿En ese lugar del libro o por qué lo puse en el libro? No, ¿por qué lo pusiste en ese lugar del libro? Porque no le vamos a... ¿Por qué? Es una muy buena pregunta. Porque vos sabés que a mí me quedó como un baldo de agua fría y digo, pará, acá empieza otro libro. Bueno, está bueno lo que decís, porque es un momento en el cual él me anuncia que no va a colaborar más conmigo, ¿no? Él me colabora, en sentido no me va a dar un reportaje. Tenemos un almuerzo en CITES y al tiempo me manda una carta diciéndome que
que no tiene tiempo para mis preguntas y además me pide que desista de escribirlo. Sí, te Y yo ahí le sugiere. contesto, Te sugiere que no escribas sobre él. Sí, él cree que no, y me sugiere que no tengo derecho a hacerlo tampoco, ¿no? Ahora, está bien lo que vos me preguntás, desde el punto de vista de la estructura es una cosa un poco osada, porque yo como que resuelvo eso en la mitad del libro, lo más tradicional hubiese sido llevarlo al final. Uh-huh. Cuando empecé a escribir, empecé con esa idea en la cabeza, pero a mí me pareció muy interesante meterlo ahí en el medio, que muestra que yo decidí persistir igual. Uh-huh. Entonces es una forma de decir, él me pidió que no lo hiciera, cosa que está puesta ahí, y yo sigo adelante y te muestro cómo sigo adelante. Porque si no era terminar del libro de una manera que era falsa, porque yo seguía adelante. Sí. Y me parece, ¿no te gustó ahí? A mí me pareció narrativamente... No, a mí me gustó, no solo que me gustó, me sorprendió, y además creo que de verdad, digo, después vos ponés en los agradecimientos que alguna mano te dio Martín Caparrós en la estructura, Sí. que supongo esa charla... Hice un taller con él, él da un taller anual de la Fundación de Nuevo Periodismo de Gabriel García Márquez. Sí. Es un taller que habitualmente se da en México, no sé qué había pasado en México, y el año pasado creo que fue, lo dio en Buenos Aires. Y entonces hice el taller, que es muy lindo porque es un taller para gente que va con libros medio avanzados a discutir un poco el libro con Martín. Fue muy generoso Martín. No, bueno, y si nos metemos en la costura, en realidad lo que Martín, el libro empieza también con el 74, cuando Sí. van a robar el cadáver de Aramburu. Bueno, O sea, empieza en un momento raro también, porque no empieza con el crimen, empieza más adelante en el tiempo y después va para atrás, ¿no? No, y hay un cambio todo el tiempo, y es muy... A mí me fascinó eso de fijarme cada vez que empezó un capítulo la fecha, porque Claro. la fecha vos enseguida, esto ocurrió entre tal año y tal año, que es el capítulo más largo, el de la... Bueno, contarse una historia de Montoneros absolutamente desconocida. Digo, desconocida en el relato oficial. Uno tiene una idea más... Pasaron muchos años. Digo, uno a veces cree que... Por eso yo te decía lo de la ignorancia. No sé si te pasó a vos, que uno a veces cree que tiene resuelta la historia de la Argentina, ¿no? Desde su punto de vista ideológico. Total. Bueno, de hecho se supone que ya hay demasiados libros sobre los 70, o sea, que Sí. no te creas que todos ya, qué suerte, vas a escribir otro libro sobre los 70, es tipo, dale, no son suficientes ya los libros sobre los 70, y uno busca, y evidentemente despierta mucho atractivo, es una época, pero yo creo que despierta mucho atractivo porque hay muchas cosas que todavía no vimos. Claro. No es que los libros van a buscar un atractivo per se, sino que lo que está pasando es que todavía, obviamente el horror de la dictadura hizo que mucha de la producción del 83 en adelante tuviese mucho que ver con lo que había pasado en la dictadura, ¿no? Y nos tomó tiempo poder ir para atrás, y esto para mí va un paso atrás todavía, Uh-huh. digamos, de lo que es por ahí el auge de las guerrillas del 74-75, sino que va al origen, ¿no? Y a mí me interesó un montón, porque la principal guerrilla es peronista, y esa formación de esta guerrilla y cómo se preparan entre el 68 y el 70 es como la precuela de Uh-huh. todo eso, ¿no? Y ahí está también cómo viene malparida de entrada la relación con Perón. No es a mí una cosa que me pasó es que después de terminar el libro no me sorprende nada lo que pasó después. Me Uh-huh. parece que muchas de las bases de lo que ocurrió después estaban ahí. Desde, por ejemplo, cuando Onganía responde a la amenaza que empiezan a representar seriamente las organizaciones guerrilleras, empieza a responder eso en forma ilegal, ¿no? Empieza a usar la tortura en forma sistemática. Sí. Todavía había juicios, pero bueno, establece una cámara especial, pero el grupo de tareas, digamos, de la Policía Federal que tortura a los primeros montoneros detenidos, bueno, ahí está el germen de muchas cosas. Bueno, para está mí. la descripción del método de tortura que lo hace confesar a Fierro, y desarma la primera célula de Montonero, ¿no? Creo que, que ahí... Sí. Ellos, los primeros que cae la cuñada de Arrostito, Uh-huh. que era donde vivían Fernando Valmedina, y Arrostito vivían con Nélida, la hermana de Arrostito, que vive hoy, todavía está exiliada, vive en Suecia, y su marido Carlos Magui. Y a ellos dos los detienen y los torturan brutalmente, y obtienen así mucha información que se usa en el juicio después para las condenas, no de Firmenich, porque Firmenich logró permanecer siempre prófugo, y después ya cuando vino Cámpora recibieron el indulto, ¿no? Pero Doblemente indultado, ¿no? Doblemente indultado, Firmenich. fue indultado por Cámpora, por el asesinato de Aramburu, fue indultado después por Menem, por el juicio que se le había hecho durante el gobierno de Alfonsín, que se lo juició por el secuestro de los hermanos Bon.
En realidad porque la extradición de Brasil le dejó poco margen a Alfonsín, Sí. entonces no lo podían enjuiciar por muchas cosas y eligieron finalmente el asesinato de Bon para Pero enjuiciarlo, pero igual yo quiero, digamos, el secuestro de Bon, perdón. sí, yo quiero, el libro tiene otra cosa, que tiene muchas cosas, pero tiene la historia del Gordo Mesa, la historia de los Abal Medina, la historia de Arrostito, que es una historia que sigue siendo muy enigmática, la historia Muy. de amor de Firmenich con la negrita Martínez Agüero, que me parece muy interesante, porque yo no sé si esa relación es enfermiza, vos lo describís con tanta objetividad, pero el lector dice, che, ¿qué es amor esto? ¿De verdad es Bueno, amor? está bien lo que decís. A ver, una cosa de que me interesa igual decir, yo creo que los personajes hay que darles humanidad a los personajes, Sí, o sea, Firmenich fue quien fue y hoy es un abuelo de 70 años que cuida a los nietos a la noche y cuando yo lo fui a ver venía con la sillita de los nietos atrás. Lo que quiero decir, porque el periodismo que tiende digo, todo tiene algún matiz, que no quiere decir nada más que eso, porque eso es lo que te da humanidad. Nadie es malo las 24 horas del día, ni bueno las 24 horas del día. totalmente. Y la relación con ella a mí me interesó un montón, porque ella es historiadora, es la que los esconde en Córdoba en el 72, es la madre de sus 5 hijos, y es como la que teje esas redes familiares permanentemente, y ella a mí me recibió hasta el final, a pesar de, aún cuando Firmenich decidió que no me iba a seguir recibiendo, yo mantuve relación con ella para contar ese capítulo final, que es sobre la historia de ella, que a mí me interesaba mucho rescatarla, pues también, y esto ya lo digo con una cierta perspectiva de género, si querés, la historia de las mujeres ha quedado muy opacada también en una organización guerrillera en la que iban a la par de los hombres y sin embargo no tenían lugares de conducción, digamos, y la historia de ellos dos, y como además 20 años de jefe guerrillero, ellos intentaron, y al final del día lo lograron, sostener igual una familia lo más tradicional que se pueda, digamos, ¿no? Hay 5 hijos, hay toda una estructura familiar ahí que para Firmenich es muy importante. Sí, pero es desgarrador el inicio de esa familia, por la prisión de ella, Sí, por, claro. por el destino de uno de sus hijos, por la distancia de la madre. Digo, no lo... No, bueno, claro, se arma, Eso claro, ¿cómo es... armás una familia de 5 hijos en esas condiciones? No, claro. Sí, Es un párrafo, María, pero es extraordinario la descripción del encuentro, porque es un párrafo, y ahí digo está María O'Donnell, literata o escritora, porque la descripción del encuentro en el aeropuerto Aeropuerto de México, es claro. maravilloso, porque ahí vos pones el punto de frialdad y el punto de emoción en una cosa que en cualquier otro, hoy es imposible de reconstruir, digamos, humanamente. Con los valores vigentes hoy, es imposible de que una Y sí, mujer claro, acepte... ella había estado presa, ¿no? En la época de la dictadura, tiene a su hijo en la cárcel y se lo entregan a criar con un cura. Entonces ella no conocía prácticamente a su hijo mayor, a Mario, cuando sale de la cárcel, y se va al encuentro de Firmenich y ella había tenido su hija mayor, una mujer, que cuando ella cae presa no la ve nunca más, y en la cárcel tiene al segundo hijo. El padre Firmenich había ido a Cuba con la hija mayor, a la que la madre no conocía, o sea, la había visto los primeros meses de vida, pero no, era una nena ya de 7 años, creo, y ella no la había visto crecer. Y ella llega a la mano de este otro hijo que había crecido con unos curas, que no se conocía con la hermana, o sea, ninguno sabía que... Y ella además, con Firmenich había estado poco tiempo en Córdoba, habían tenido estos 2 hijos, pero eran una familia que prácticamente no se conocían, y la hija mayor criada en Cuba creía en el Che Guevara, y el chico Mario, criado por los curas en Córdoba, rezaba a la noche. Bueno, reconstruyó un poco la historia, el germen de Montoneros. Yo me quedo con esto que decías de la figura de Firmenich. A mí me parece, digo, lo que la carta en el libro me parece que marca es el fin de tu mesura, ¿no? Porque con Firmenich, el fin de tu mesura. Yo digo, vos venías siendo muy mesurada, y después es como que en definitiva terminás, terminás cayendo sobre la crueldad, la frialdad, la especulación, y además esa cosa tan sospechosa de él de sobrevivir siempre, mientras los otros van muriendo, ¿no? Sí. Y eso es muy distintivo porque todo Bueno, pero a la vez digo que no hay ninguna evidencia seria de que él haya sido un agente de inteligencia, como dijo en su momento Martin Andersen, y que no hay ninguna evidencia tampoco que él haya tenido contacto con el gobierno de Onganía.
¿no? Están esas páginas que supuestamente desaparecieron, que en la que mostraron, eso también es fantasía o en todo caso es una especulación, si entraba o no a la casa de gobierno. Pero a mí... No, bueno, ahí la causa judicial es bastante concluyente. Yo me leí 50, 40 y pico Sí, que te cuerpos voy de a discutir a expediente. vos. Te voy a discutir a vos. ¿Cómo te voy a discutir a vos? No. No, está todo bien, pero digo, ahí la causa es bastante concluyente, en que no, pero bueno, pero también sí es un tipo que sobrevive cuando muchos otros mueren, ¿no? Ujú. Y la gran mayoría. Y la última es que no aparece en el libro, pero que de algún modo a mí me parece que es el dato más dramático e inexplicable de Montonero, fue la contraofensiva, ¿no? Sí, claro. Que eso es otro capítulo de la historia, porque parece sacado de otra historia, ¿no? Como que ahí sí puede aparecer como una especie de sospecha sobre la entrega. Pero bueno, no es otra cosa que la historia del peronismo, María. Es la historia del peronismo. Cuando a vos te preguntan qué es el peronismo en España o en cualquier otro lugar, es muy difícil de escribir. Y el libro que vos acabás de escribir, de algún modo interpreta qué es el peronismo, ¿no? Esa cosa, esa mezcla de cosas, Sí. de lealtades, de traiciones, de tipos católicos a ultranza. La frase de Firmenich cuando vos le preguntás por qué eligieron a Aramburu y por qué se habían robado el cadáver, Sí. y él te dice, los muertos descansan en paz, como Somos desentendiéndose. cristianos. Como, Sí, él dice. un tipo que dice, mata, a ver, un tipo que mata, mata, pero secuestra, sí, y, sí. y- Pero eso no. y se pone en el lugar de, no, los muertos descansan en paz, como diciendo, yo no voy a, ese es un límite. El límite es matar. Claro, es muy curioso donde pone el límite, muy curioso, muy curioso. Nada, a los que están escuchando les recomiendo que lean tu Qué libro. lindo, te agradezco tu entusiasmo, me encanta, o sea, te escucho entusiasmado. O Es sea que lo leías, nada, no, es lindo cuando uno se queda con ganas de una historia, eso es genial, así que te agradezco un montón. no, de verdad lo valoro mucho el libro, me parece superador a Born. A mí Born me encantó, me parece que mira, lo discutí hace una semana, mira, te voy a contar una historia que es muy simpática. Mi suegra, familia castrense, muy católica, hija de italianos que bajaron de los barcos, tiene, digamos, esa mirada muy antiterrorista, sufrió por su familia los efectos. Y me dice, salió el libro de Mario O'Donnell, y yo la verdad no lo había leído hace una semana. Y le digo, sí, salió el libro de Aramburu. Dice, yo la escuché en una entrevista. Le digo, pero yo tengo Born, le digo a mi suegra. Y me dice, ¿qué es Born? El libro de ella, le digo, sobre Born. Y fue fascinante este domingo porque estábamos charlando con ella y ella me empezó a describir el libro de Born. Y hay algo que me dijo que es muy interesante. Alguna vez vas a contar cómo fue esa entrevista con Born, que fue tan descriptiva, pero digo, vos conseguís en ese libro instalar... ¿Viste la película La Ciénaga? ¿Vos te acordás de la película? Sí, Bueno, a sí, mí, sí. yo cuando... La de Lucrecia Martel. Sí, ¿vos te acordás esa sensación de que estás adentro de una ciénaga cuando estás viendo Sí, la película, sí, que te vuelve sí, insoportable, sí. que parece que tenés calor, que te pican los mosquitos? Sí. En Born vos conseguís, evidentemente por la ayuda del relato, que uno se meta dentro de esa celda y digamos, disfrute y se ponga de un lado, un momento de un lado uno, de otro, un lado otro, y esos diálogos entre los secuestradores y el secuestrado. Y digo, conseguís ese clima de encierro. Pero acá hay mucho más que ese clima de encierro. Acá hay una historia... Acá está la transversalidad de lo que nos pasó a los argentinos entre el 66 y Sí, los 90. es un libro más, tiene más capas, digamos, es un libro con más capas en ese sentido, ¿no? El otro es una historia más lineal, este es un libro con más, ¿no? Nada, felicitaciones, me encantó el libro. Yo lo recomiendo y además te invito a que nos sigas contando historias porque lo haces bien, María. No es que Gracias, que te no agradezco un montón. que no te digan, porque siempre hay, viste, que dicen, no, sos una periodista, no, seguí escribiendo el libro, María, que lo haces muy bien, lo haces muy bien. Muchas gracias, te agradezco un montón. Muchísimas gracias, Bueno, te mando un beso y gracias. Compromiso, a las 10 de la mañana te dejamos en libertad, tal como Dale, estaba previsto. un beso grande. Dale, un beso. Chau, gracias. María O'Donnell, periodista y escritora de este libro, que va a ser el libro del año, porque justo se cumplen en estos días 50 años del asesinato de Aramburu, y 50 años también este año del asesinato de un montón de militantes fundacionales de Montoneros. Y ella describe, arma ese rompecabezas con tanta precisión
que si alguien se pregunta hoy qué fue Montoneros, ahí en ese libro está todo. Todo, ¿eh? Todo el origen, las mezclas de católicos y marxistas y digamos, cómo las contrariedades, las contradicciones desaparecen cuando hay un enemigo enfrente, pero vuelven a aparecer cuando los tiempos se relajan, y sobre todo cómo Montoneros quiso sustituir a Perón, y cómo Perón termina desautorizándolos porque de ningún modo representaban lo que Perón representaba. O sea, también aparece ese Perón en el retorno, en el 74, repleto de otros valores que Montoneros no... Pero digo, hablamos de una Argentina donde la gente mataba simbólicamente. O sea, mataba simbólicamente. Y yo ayer cuando terminé el libro me preguntaba, y eso fue lo que me costó dormir, ¿hasta qué punto no hay gente que vuelve a construir ficciones en la Argentina de hoy y vuelve a creer que es tiempo de revanchas, es tiempo digamos, de vengar situaciones, cuando ya está? Lamentablemente ya está. Hay que condenar, hay que perseguir a los represores, hay que seguir con los juicios. Pero no se puede seguir pensando en vengar hechos del pasado, porque si no, no hay forma de construir el futuro. O sea, el final es la justicia. No hay otro final. La reparación, la justicia. No se puede seguir pensando todo el tiempo en la venganza como manera de poner nuevos mojones que marquen una nueva era. Y hay tipos que se creen dueños de la historia. ¿Viste? Que se creen representantes de la moral de todo un pueblo. Y el pueblo es un crisol de pensamiento, no solamente. Así que está bueno. Léete Aramburu. Me parece un libro valioso. Y me parece que es muy valioso para muchos de los militantes que desde la mesa de café hablan de los 70 sin saber demasiado qué fue lo que nos pasó en los 70. Y en ese libro está perfectamente claro.